gozo a presentarles a nuestro predicador especial esta mañana. Cuando estuve en España, creo que fue en 2021, nosotros no pudimos reunirnos y vernos, pero yo creo que fue en diciembre del 2020 o 2021, estaba todavía el COVID, la pandemia sucediendo allá y todavía las reglas allá en España, y Biden había puesto, sí, tenía que ser el 2021 porque Biden puso unas reglas cuando estuve ahí, que tuve que probarme otra vez antes de volar y mostrar que tenía una vacuna y todo eso, no sé. Pero tuve una conversación un poco chistosa con David Robles, porque estábamos hablando, tú sabes que como España en sí es un país de diferentes países y cada región tiene su personalidad, y me estaba hablando de que esos que son del norte son, ¿saben? Como León, ahí en León, o esa región de Galicia, son más serios, y la gente de más sur, como en Sevilla, porque ahí es la región que se conoce más como por sus fiestas y sus artistajes y artistas y cosas así, que son un poquito más, no sé si puedo decir superficial, pero un poco más alegre, relajado, yo creo que es así, más relajado, no tan serio. Y yo creo que nosotros hablamos de eso, y a lo mejor tú me diste un poco la razón, que eso es verdad, pero una cosa que yo he podido, por lo menos en el tiempo que nosotros nos hemos conocido, saber de Miguel es que él tiene él es un hombre muy equilibrado en su personalidad, un buen balance entre un hombre que muy amistoso y a la vez muy serio en las cosas del Señor y del ministerio de la palabra de Dios. Y algunas veces cuando uno conoce a una persona nueva y aún entre cristianos, puede haber todavía un poquito de, a lo mejor, de frialdad o un poco de todavía, uno se siente un poco aprensivo porque las personalidades pueden ser diferentes. Entonces, ¿sabes que yo conocí a David así? La primera impresión de David que yo tuve de él fue una conferencia y en la primera graduación de CEPE, allá en Honduras. Y tú sabes, porque él es un poquito más serio, mi primera impresión fue, hombre, más serio, tengo que ser un poquito más cuidadoso con él. Entonces cuando fui allá y pude quedarme con él y con la familia y conocer un hombre diferente, y la iglesia, muy cariñoso y eso. Pero con Miguel no ni tenía que sentirme así desde el principio hubo ahí una chispa que entre nosotros, y yo sabía que él era un hombre no solo serio en las cosas del Señor, pero un hombre muy cariñoso. Raquel también muy cariñosa, y la familia, y hemos tenido tiempo de comunicar por Zoom, y él me invitó una vez a dirigir un devocional para su iglesia, y de verdad yo aprecio tanto a Miguel, no solo por su ministerio, pero por su persona. Ya nosotros lo conocemos, ya sabemos del ministerio que hay, entonces yo quería por lo menos darle una presentación un poquito más personal, más cariñoso. Hermanos, por favor, bendíganos con el mensaje de la palabra de Dios. Amén. Buenos días, hermanos. Buenos días. Es un gozo, un placer para mí estar con vosotros. Es un regalo de la gracia de Dios que haya podido visitaros. Los andaluces somos muy parecidos a vosotros, los latinos, los cubanos. Estamos más alegres, aún en medio de situaciones, y no nos importa que se nos conozca como somos, ¿verdad?
y nos sentimos como en casa, me siento como en casa, hablo en plural porque en el 2020 vinimos con la familia, fue especial para nosotros. Nuestros hijos es la primera vez que viajaban tanto, así que ellos lo disfrutaron muchísimo, pero también nosotros como familia, matrimonio, Raquel y yo, recibimos muchísimo cariño de vuestra parte, así que no sabíamos que teníamos una familia aquí en Miami. Y el Señor nos la mostró, nos la regaló y estamos disfrutando de esa comunión en el Señor y el amor mutuo que Él ha puesto en nuestros corazones. Amén. Así que de nuevo muchas gracias por vuestros cariños, vuestras oraciones. Muchos de vosotros he tenido oportunidad de saludarnos, a lo mejor algunos no, pero hemos recibido y recibimos vuestras oraciones y cariño con mucha gratitud. Vamos a abrir la palabra del Señor y os invito a hacerlo en 1 Corintios, capítulo 12. En esta mañana vamos a estudiar unos versículos que van del 12 al 27, 1 Corintios 12, versículos del 12 al 27. Y el título de la predicación esta mañana se titula Honrando al Señor en su iglesia. Honrando al Señor en su iglesia. Dice así la palabra del Señor, infalible, inerrante, suficiente y autoritativa de nuestra vida. 1 Corintios 12, versículo 12. Así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Versículo 21. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros, todos, se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Amén. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Amén. Vamos ahora. Señor, te rogamos, Padre, por tu misericordia y gracia. Que tu Espíritu Santo obre en nuestros corazones, Señor, haciéndonos entender la enseñanza de tu palabra. El Espíritu que inspiró, Señor, libre de error, tu revelación escrita, por medio de hombres débiles. Queremos, Señor, que ese mismo Espíritu
Obre en tu siervo para exponerla fielmente y también obre en nuestros corazones para traer la transformación, la santificación, la convicción de pecado, la consolación, el ánimo, para que nuestras vidas, Señor, te glorifiquen, formando parte de tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así hace el Señor las cosas. Estaba orando por qué compartir en este tiempo con vosotros, y a medida que el hermano nos estaba exponiendo desde el viernes y hoy y ayer y hoy, cómo debemos cuidarnos unos de otros, cómo debemos cuidar al resto de los miembros de la iglesia. Doy gracias al Señor que Él guió en este texto, porque en este texto encontramos una verdad principal que queremos resaltar, y es que Dios establece a cada creyente en la iglesia con un ministerio específico, y todos somos necesarios, ninguno es imprescindible, para que podamos cumplir con el cuidado que Dios quiere que tengamos unos de otros, y esto para su gloria. Recuerda, en el contexto de Pablo en estos versículos, hemos empezado a leer desde el versículo 11, pero en el comienzo del capítulo, los versículos del 1 al 11, Pablo nos está diciendo que es el Espíritu Santo, es Cristo y el Padre los que están creando la unidad de la iglesia, los que están obrando en cada creyente. Por ejemplo, observa ahí, versículo 4, dice que por el mismo Espíritu recibimos los dones. Todos los creyentes hemos recibido un don específico por un solo Espíritu, por el mismo Espíritu. Esa palabra dones, charizomai, en el original está hablando acerca de un regalo recibido sin mérito. No porque fuera tu cumpleaños, que aún no fue mérito tuyo que fuera ese tu cumpleaños, y no porque hubiéramos hecho algo especial, sino que ha sido dado una capacidad espiritual para ponerlo en práctica en el cuerpo. Versículo 5, mira, observa cómo el mismo Señor Jesús, Él nos ha dado distintos ministerios o diaconía. Así que no hay algunos que sirven y otros que no, sino que a cada uno que se nos ha dado dones, también se nos ha dado por el mismo Señor Jesucristo el mandato de servirnos unos a otros. Esa palabra puede ser traducida como maneras de servir, oportunidades de servir diferentes. Y es la vida de Cristo la que nos muestra ese ejemplo, ¿verdad? Él dijo que Él no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y el que quiera ser mayor entre vosotros, que se haga vuestro servidor. Ahí el punto no es que el que quiera llegar a una posición elevada entre vosotros, que comience por servir. No. El punto es que el Señor Jesucristo nos dice que aquel que sirve es considerado por Dios como alguien importante entre vosotros. Y así debemos considerarlo nosotros. Versículo 6, por el mismo Dios, Él está operando, Él está dando distintas operaciones. Ahí la palabra original está hablando acerca del efecto o la energía, el poder que Dios está dando a cada uno para llevar a cabo el ministerio. Así que encontramos que el Trino Dios está involucrado en capacitarnos para cumplir la tarea específica cada uno en el cuerpo como Él había preparado. Recuerda que no somos salvos por las obras que realizamos, sino para las obras que Dios preparó de antemano. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí a una iglesia que ha perdido de vista la provisión del Trino Dios al incluirlos en la iglesia. Así que vamos a hacernos 3 preguntas acerca de este texto que nos enseña cómo honrar al Señor formando parte del cuerpo y honrando al Trino Dios. En primer lugar, nos hacemos la pregunta,
¿tenemos todos las mismas tareas? ¿Tenemos todos en el cuerpo las mismas tareas? Versículo 8 al 11, ahí Pablo está respondiendo a esto. Dice el versículo 8, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversidad de géneros de lengua o idiomas y a otro interpretación de lenguas o idiomas. Así que el énfasis ahí es que todos hemos sido unidos, todos hemos sido capacitados, pero cada uno de manera diferente. Y observa que la repetición en la Escritura nos muestra el énfasis. ¿Y qué es lo que más se repite en estos versículos del 8 al 11? A otros. A otros. No todos tenemos el mismo ministerio, las mismas tareas, los mismos dones provistos por el Señor. Y ya sabemos que en esta lista, aunque no es completa, es una lista ilustrativa de los dones milagrosos temporales que había en aquella época y también de los dones serviciales permanentes que a día de hoy perduran. Pero el punto es que Dios ha dado a cada uno diferentes dones para ponerlo en práctica en la iglesia. Y la aplicación de esta realidad, de este versículo que nos muestra es que Dios ha capacitado, te ha capacitado a ti con un don diferente y no podemos servir si Dios no nos capacita. Ese es el punto. No servimos al Señor por nuestra habilidad personal que pensamos que nos caracteriza como ser humano por nuestras habilidades naturales, por nuestra familia, por la inversión que han hecho en darnos estudios universitarios o logros que hayamos conseguido. En la Iglesia de Dios servimos porque Dios nos capacita para poder hacerlo de maneras que no podríamos realizar, porque esa capacidad viene solo de Él y para su gloria. Amén. Así que llegamos al versículo 11, donde encontramos ahí esa realidad. Pero, así que tenemos un contraste, tenemos diferentes obras, diferentes ministerios que ejercitar, diferentes dones, pero debemos no olvidarnos de esto. Versículo 11, pero todas estas cosas las hace uno. Y ese uno no es el pastor, ¿verdad? Ni los diáconos, ni nadie. Ese uno no son los seminarios y damos gracias a Dios por ello. No, todo esto lo podemos realizar porque es uno el que está obrando. Y dice ahí, versículo 11, es uno y el mismo, el único, inigualable Espíritu Santo de Dios. Y Él reparte a cada uno. Así que nadie puede decir, no, a mí no me repartió, no, dice a cada uno de los que están en su iglesia, Él reparte a cada uno, en particular, como Él quiere, como Él quiere. Gran palabra esa, como Él quiere. Porque se trata de lo que Dios quiere hacer, y no de lo que tú quieres hacer. Y así honramos al Señor, reconociendo que lo que tenemos ha sido dado por Él, y que lo que tenemos ha sido dado por su voluntad. Así que si Él es el que nos ha dado los dones a cada uno de nosotros y lo ha hecho como Él quiere, versículo 18, hagamos un salto, porque ahí se vuelve a repetir, mas ahora Dios ha colocado los miembros, a cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Así que el Señor es soberano para salvar a quien Él quiere, y es soberano para usar a aquellos que Él ha salvado como Él quiere. Nos sometemos a su señoría. Amén. Esa es la forma en la que honramos al Señor. Que seamos nosotros los que elijamos no es bíblico. Que seamos nosotros los que decidamos qué hacer, qué quiero servir o cómo quiero servir en la iglesia, no somos nosotros. Sino es Dios quien ha obrado soberanamente
capacitándonos a nosotros. Pero llegamos a un versículo que sé que habéis leído en otras ocasiones, en este mismo contexto. No hemos llegado a ese final, pero es el versículo 31. Quiero que lo veas conmigo. Capítulo 12, versículo 31. Y dice Pablo al terminar esta exhortación: procurad pues los dones mejores, mas yo muestro un camino aún más excelente. Y cuando llegamos a ese versículo, entonces nos damos cuenta de un problema. Y es que si Dios es quien provee de los dones soberanamente a quien Él quiere y nos coloca a cada uno en el cuerpo como Él quiere, mi pregunta es, ¿por qué Pablo termina diciéndonos que procuremos los dones mejores? No sé si estás conmigo en que hay algo que falla aquí. Y en un sentido, Pablo está aquí confrontando a esta iglesia, que podría ser Iglesia Bíblica de Sevilla, con muchos problemas. Podría ser esta iglesia. Cualquier otra iglesia se caracteriza como esta iglesia en la que hay pecadores redimidos por gracia, pero que continuamos pecando y deseamos no seguir haciéndolo por la santificación que Dios obra. Pero esta iglesia estaba siendo confrontada. Los de Cloé le avisaron a Pablo y les dijo: mira, allí hay muchas divisiones, hay problemas entre ellos. Así que Pablo enfrenta aquí muchas situaciones. Y hemos escuchado hace poco esa situación entre el matrimonio y cómo honrar al Señor en el matrimonio. En el capítulo 11, previamente, también enfrenta cómo estaban pecando contra el cuerpo, ignorando unos a otros cuando venían a celebrar la mesa del Señor. Y unos tomaban antes, otros después, unos no tenían para tomar y se despreciaban en ese momento, no tomaban dignamente. Así que Pablo está aquí confrontando en esta carta muchos pecados tolerados en la iglesia. Y llega al capítulo 12 y lo que Pablo está diciendo es aquellos que están prefiriendo unos dones mejores que otros. Eso es pecaminoso. ¿Cómo es que Pablo termina ahora diciendo este capítulo procurar los dones mejores? Si es precisamente lo que parece que está diciendo lo contrario. Aquí tenemos un ejemplo de un problema de traducción. Un problema de traducción. Aquí la palabra que encontramos como desear o celo en el original, celoe, es un verbo que se escribe exactamente igual para dos conjugaciones diferentes o posibles. La primera puede ser la que tenemos en nuestra Biblia. Y está, creo que en la mayoría de las versiones. Un imperativo. Procurad los dones mejores. Esa segunda persona del plural está mostrando un mandato innegociable. Así que Pablo nos dice que tenemos que procurar los dones mejores. Y la forma más exacta o segunda forma posible es la segunda persona del plural del presente del indicativo, que se traduciría como procuráis los dones mejores. Y Pablo, creo, y hay varios comentaristas que también están enseñando, o al menos yo lo he aprendido de ellos, no es invención ni descubrimiento personal, ellos están enfatizando cuando el traductor o cuando el que está usando esa palabra utiliza esa palabra tanto en imperativo e indicativo, es el contexto el que nos ayuda a ver la diferencia, a ver el sentido de esa palabra. Un ejemplo, cuando puedes decir, mi hijo come. Esa es una expresión de una realidad, ¿verdad? Pero es diferente si le dice, mi hijo come, ¿verdad? Y según el contexto podemos saber si el verbo come está siendo de indicativo o está siendo un mandato. Y
Esto es lo que Pablo está haciendo aquí. Al terminar esta exhortación, por desconsiderarse unos a otros, porque desean unos dones mejores que otros, Pablo trae aquí la puntilla y concluye con una frase que muestra el pecado que ellos están practicando, pero les muestra un camino más excelente. Así que cuando Pablo termina este capítulo, versículo 31, debería estar traducido de este sentido. Procuráis pues los dones mejores, pero yo os muestro un camino más excelente. Y sabemos lo que enseña en el capítulo 13. Que sea lo que sea que tú hagas y no tienes amor, no vale de nada. Amén. Aquí la conclusión entonces es que si queremos honrar al Señor en nuestra vida de iglesia, debemos reconocer que Él es el que nos ha puesto en el cuerpo con dones específicos para hacer algo específico que sobre todo es por su voluntad soberana y no la tuya. Así que dejemos de procurar dones mejores en nuestra opinión. Si queremos honrar al Señor en el cuerpo, sometámonos y demos gloria a Dios por los dones que Él nos ha dado. Amén. Y si ese es el don que Dios te ha dado y ese es el ministerio que Dios te ha dado, así debes gozarte en Él para servir a la iglesia y para su gloria. Así que no debemos desear la notoriedad. No debemos desear los dones que en nuestra opinión nos parecen mejores. Debemos dar gracias a Dios por otros que están sirviendo y nos sirven, pero debemos procurar cumplir con el propósito que Dios nos ha capacitado en el cuerpo. Él es soberano para distribuir los dones en la iglesia. Y tú y yo no debemos rebelarnos, despreciando el don que Dios nos ha dado. En segundo lugar, la segunda pregunta que nos vamos a hacer para honrar al Señor en el cuerpo es ¿cómo debe ser la actitud del miembro de la iglesia? ¿Cómo debe ser nuestra actitud? Al haber recibido los dones de parte de Dios y ser Él, por su voluntad soberana, quien lo ha distribuido a cada uno, ¿cómo debe ser nuestra actitud? En el versículo 12 comienza por esta actitud. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son uno, así también Cristo. Y para hablar de la actitud, en primer lugar, debemos observar el símil que Pablo utiliza para poder tener una actitud adecuada en la iglesia de Dios. Y ese símil, Pablo utiliza esta forma de explicar con algo figurado una realidad espiritual que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Aparece 18 veces en este pasaje, de nuevo mostrando el énfasis que Pablo está haciendo, que por medio de su obra soberana capacitando a cada miembro, esta es la forma en la que Dios está creando la unidad en su cuerpo. Versículo 12, observa que dice, porque así como el cuerpo es uno, y vamos a acortar la comparación. Así como el cuerpo es uno, así también Cristo. Lo que Pablo nos está llevando a esta similitud es que el cuerpo es la mejor forma de explicar nuestra unión con Cristo, nuestra unión con Él. En el momento de nuestra salvación hemos sido unidos a Él por el Espíritu Santo. Y esa unión se manifiesta en la iglesia. Con diversidad de dones, pero todos forman parte de esa unidad que es el cuerpo de Cristo. Compuesto por miembros de diferentes tamaños, diferentes colores, funciones, pero todos formamos un mismo cuerpo y este cuerpo está en Cristo. Así que esta es la primera actitud que debemos tener. Que debemos reconocer que el cuerpo es de Cristo porque Él es en el cuerpo la cabeza, ¿verdad? Porque Él es en el cuerpo la cabeza. Y Romanos 12, versículos 4 y 5, Pablo también
ha dicho esta realidad y lo ha enseñado en todas las iglesias. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Así que tenemos un cuerpo con muchos miembros, pero tienen una misma función todos, un mismo propósito todos, y es traer honra a Cristo, traer gloria a Él. Así que comparar a Cristo, la iglesia con su cuerpo, con la iglesia de Cristo, con un cuerpo, es manifestar que Cristo es el soberano de su iglesia, el soberano del cuerpo. En Efesios 4:15 se nos dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza de esto, es Cristo. Y en Efesios 5:23, Pablo vuelve a decir que el ejemplo en el matrimonio se manifiesta en que el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Así que no vemos a Cristo como cabeza de la iglesia tomando el ejemplo del matrimonio, sino al contrario. Vemos el matrimonio tomando el ejemplo de la relación de Cristo siendo la cabeza de la iglesia. Así que si Cristo es la cabeza de la iglesia, Cristo es quien une a su cuerpo, quien la provee a su cuerpo, quien protege a su cuerpo, quien cuida de su cuerpo. Ahora la pregunta es, si esta debe ser nuestra actitud, de reconocer que estamos en un cuerpo unidos en el que Cristo es la cabeza, ¿es tu actitud someterte al señorío de Cristo? Si Cristo no es tu Señor, tampoco es tu Salvador. Pero siendo Él tu Señor y Salvador, ¿cómo vives de manera práctica, diariamente, semana tras semana, formar parte de una iglesia en la que todo depende de Cristo? ¿Es tu deseo conocer más lo que Cristo ama y amar eso? ¿Es tu deseo cada vez más conocer lo que Cristo desecha y desecharlo tú también? ¿Es tu vida lo que Dios quiere que sea? ¿Piensas que Cristo no va a cuidar de su iglesia y no va a proteger a su iglesia cuando miembros de su iglesia no están cumpliendo con su ministerio? Debemos examinar nuestras vidas. Este es un punto de exhortación, es una porción exhortativa. No nos debe dejar a ninguno de nosotros cómodos con lo que Pablo está diciendo, sino que nos lleva a la confrontación de examinar nuestras vidas. ¿Reconozco, estoy consciente o me he olvidado de que estoy en la iglesia de Cristo? Porque hay una sola iglesia, así como hay una sola cabeza. La cabeza es insustituible. Cualquiera de nosotros podemos ser sustituidos. Cualquiera de nosotros puede dejar de estar aquí y seguir siendo la iglesia de Cristo porque Él la gobierna por su palabra, por su espíritu. Siendo Cristo insustituible, ¿cómo estamos viviendo sometidos a su señorío, llevando a cabo los ministerios que Él nos ha llevado? Así que la iglesia tiene la responsabilidad en todo tiempo, en todo lugar, en toda cultura, el llamado de honrar a Cristo que es su cabeza. Y por eso tiene Pablo, guiado por el Espíritu Santo, este símil. El cuerpo puede ser diferente características, pero es un símil que sobrepasa los tiempos, sobrepasa las culturas. Puede haber diferencias en el cuerpo, pero al final tenemos todo el mismo cuerpo. Así la iglesia de Cristo no debe ser interpretada ni buscar lo que la sociedad quiera que sea la iglesia, sino que la iglesia es como Cristo ha establecido que sea. Y la iglesia no se organiza por los criterios
de la empresa en el mundo, ni de las asociaciones del mundo, ni del pensamiento humano y la filosofía del mundo, sino que la Iglesia se organiza conforme a la autoridad de Cristo. A continuación, para honrar al Señor, nos preguntamos cuáles son los peligros que puede haber en el cuerpo para deshonrar a Dios. Los peligros que hay en el cuerpo que traen deshonra a Dios. Y Pablo se centra ahora en estos peligros. En primer lugar, el peligro que se centra Pablo se centra en el peligro de la envidia. En el peligro de la envidia. Observa ahí en el versículo 15. El pie quiere ser mano, ¿verdad? Dice el versículo 15. Si dijere el pie, porque no soy mano, ¿no soy del cuerpo? Por eso no será del cuerpo, dice el versículo 16. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo. Por eso no será del cuerpo. ¿Qué peligro Pablo está expresando aquí? El peligro de la envidia. El peligro de la envidia. El pie quiere ser mano. Y Pablo está utilizando dos miembros del cuerpo que se parecen mucho. Tienen dedos, tienen uñas, ¿verdad? Pero está uno muy visible y el otro está allí abajo, ¿verdad? Esas similitudes hacen que nos muestren que pueden parecerse, pero sus funciones son diferentes. Así que a veces, como miembros del cuerpo, podemos tener esta misma sensación, decir esto mismo. Yo soy mano, pero yo quisiera hacer lo que el pie hace. Más bien, el pie es el que está ahí abajo, ¿verdad? No es la mano, es la que quiere ser pie, ¿verdad? ¿Qué dice el texto? Es el pie la que quiere ser mano. ¿Yo por qué tengo que estar soportando el peso del cuerpo, siendo pie? ¿Yo por qué tengo que estar sufriendo los callos y sufriendo esos dolores? Me encantaría ser mano que hace cosas que se ven. Algunos de nosotros podemos tener esta misma sensación. Que no queremos ser lo que somos, sino que queremos ser como otros, que son más visibles. Es más, dice el versículo 16, la oreja quiere ser ojo. Y observa que está ahí, estamos al mismo nivel, oreja y ojo, estamos ahí. Pero nadie, yo escuchaba a nadie, sinceramente, no sé, pero no escuchaba a nadie decir, ¿qué oreja más bonita tiene? Sí he escuchado, tiene unos ojos preciosos tal persona, ¿verdad? Pero nadie ha dicho, ¿qué oreja tan preciosa tiene? Y la oreja le encantaría ser ojo. Le encantaría recibir esos halagos. Es esa la actitud que tenemos a veces. Es esa la actitud del pensamiento que a veces tenemos. Este es el peligro que todos podemos encontrar. La envidia de ser como otro, porque recibe una honra que piensas que también tú podrías recibir. Así que cuando, en lugar de cumplir el ministerio que Dios nos ha dado soberanamente, estamos más bien movidos por la envidia, queremos hacer lo que nos gusta, lo que nos trae gloria, entonces empezamos a pensar, bueno, yo que quiero servir en lo que me gusta, por la simpatía de otros con los que estoy sirviendo. Quiero servir en aquello que pueda recibir gloria y alabanza. O algunos que dicen, yo no quiero servir en nada hasta que no me digan que lo haga. Hasta que no me digan que lo haga. Hasta que no me necesiten, yo no voy a servir. Así que Pablo está aquí confrontando a esta iglesia que es divisiva, es orgullosa, es soberbia. Unos dicen que son de Pablo, otros de Apolo,
otros de Cefa, otros de Cristo. Es una iglesia que solamente está buscando alinearse con aquellos que puedan traerle gloria. Estoy en el equipo correcto. Estoy en el equipo correcto. La iglesia, hermano, no está para satisfacer tus gustos pecaminosos, tu orgullo, tu envidia, tus necesidades egoístas, egocéntricas. El cuerpo de Cristo funciona para su gloria cuando todos hacemos lo que Dios nos ha dado a hacer. Amén. De manera agradecida a Él por su gracia y de manera humilde. ¿Por qué? Porque dice el versículo 18, como hemos dicho antes, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. El pie en el pie. ¿El qué es pie? Es pie porque Dios quiere. El que es oreja, que no quiera ser ojo porque es oreja porque Dios quiere. Así que tenemos ese peligro de la envidia. ¿Estamos siendo movidos por esto? No que piense si otros están siendo movidos. En ti mismo. Pensemos en nosotros. Otro peligro que puede haber en el cuerpo es el orgullo. La envidia y el orgullo. ¿Cómo se expresa el orgullo en estos versículos? Se expresa por en los versículos 15 y 16 terminan los dos con la misma pregunta. No por eso, ¿por eso no será del cuerpo? ¿Por eso no será del cuerpo? Es una pregunta retórica, no encontramos la respuesta, ¿verdad? La respuesta es obvia para todos nosotros. ¿Cuál es? No por eso no será del cuerpo. El punto es que cuando tú no quieres cumplir tu función, te estás rebelando contra Dios y estás deseando salirte de ese cuerpo, irte a otro cuerpo, donde estén buscando una mano, donde estén buscando un ojo. La Biblia de las Américas no traduce esto como una pregunta retórica, lo traduce como una afirmación. Si el pie quiere ser mano y dice, porque no soy mano, no soy del cuerpo, no por eso no será del cuerpo. Él se está revelando. Si yo no soy lo que quiero hacer, entonces yo no formo parte. Yo no formo parte. Y aquí el Espíritu está diciendo, mira, formas parte del cuerpo por el bautismo del Espíritu en el momento de tu salvación, por la gracia de Dios. Y no te puedes salir del cuerpo. No te puedes salir del cuerpo. El que se quiera salir del cuerpo porque no es ojo o no es mano, está en una actitud rebelde. Y no se va a salir. A menos que persista en ese pecado, lo que manifiesta en que verdad nunca formó parte de ese cuerpo. Pero, hermano, cualquiera de nosotros puede caer en este orgullo. Si no se hace como yo quiera, entonces que no cuenten conmigo. Eso es orgulloso. Es una reacción común de todos nosotros que necesitamos ser transformados por la renovación de nuestro entendimiento por la palabra. Pero esto va en contra de la unidad. Se quieren salir del cuerpo. Están dividiendo el cuerpo por su orgullo, por su rebelión contra Cristo, contra el Padre y el Espíritu Santo. Puede ser que cada uno de nosotros necesitemos buscar qué es el don que Dios nos dio, cuál es el ministerio que Dios nos dio, pero vigilar si la envidia y el orgullo está apareciendo en nuestro corazón y puede esto traer división al cuerpo. Necesitamos orar por humildad. Humildad. Humildad para el ojo, para la oreja, para el pie y para la mano. Todos necesitamos la humildad. Porque ahora viene otro peligro, tercer peligro, la autosuficiencia.
el peligro de ser autosuficiente, versículo 21. Dice ahí el versículo 21, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no lo puede decir, no tengo necesidad de vosotros. Ninguno tiene derecho a menospreciar a su hermano. Nadie tiene derecho a creerse autosuficiente y no necesito a nadie más. El Señor y yo somos multitud, no necesito a nadie más. Eso es mentira, eso es pecado. Eso es realidad cuando otros te abandonan por el Evangelio y Cristo está contigo, no te va a abandonar. Esa es una realidad que sostiene nuestras vidas. Pero no puedes utilizar esas verdades para justificar tu pecado de autosuficiencia. El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni la cabeza a los pies. Aquí el ojo está mostrando una función. Un ojo necesita, el cuerpo necesita ese ojo para ver. Pero ¿qué hace cuando algo le entra en el ojo? ¿Qué pasa cuando te entra algo en el ojo? ¿A quién llamas? ¿Al pie? Pues necesitas la mano. Necesitas la mano. Es más, cuando no puedes ver, vas palpando y vas viendo con tu mano. El punto aquí es que Pablo está diciendo, no podemos, ninguno de nosotros, ver los dones que Dios nos ha dado y decir, bueno, con este don no necesito a nadie más. Es más, cuando dice ahí, la cabeza, no le puede decir a los pies, no te necesito. Pablo no está utilizando la cabeza ahí en el sentido de que Cristo es la cabeza, sino ahora Pablo está utilizando miembros del cuerpo que todos tenemos para mostrar ese contraste. De que la cabeza, ese miembro que está en lo más alto y decide dónde va y qué hace, no le puede decir a los pies, no te necesito, porque si la cabeza puede decidir dónde ir, pero para ir, ¿qué necesita? Los pies. Así que no somos autosuficientes. Y los pies, claro que necesitan la cabeza, porque no se trata de andar sin sentido, sino buscar una dirección. Aquí el Espíritu Santo nos está confrontando con el peligro de la autosuficiencia. En este contraste se muestra como la comunión del Señor Jesucristo, en el que tenemos en la iglesia del cuerpo de Cristo. Nos necesitamos mutuamente. Nos necesitamos mutuamente. Porque necesitamos la gracia de Dios que se ha derramado en cada uno de nosotros. Nuestra necesidad de Cristo se manifiesta en nuestra necesidad de la gracia que te ha dado a cada uno de los miembros de Cristo. Así que, de tal manera, Pablo llega a decir que tenemos un problema de honrar pecaminosamente. Versículo 22. Dice el versículo 21 y 22. Cuando después de haber dicho el menosprecio entre otros y la autosuficiencia, versículo 22, antes bien, esto es por el contrario, es decir, no es correcto lo anterior de la autosuficiencia, antes bien, por el contrario, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y ahí no se refiere a lo que parece de manera real, sino a lo que nos parece a cada uno. Lo que a cada uno nos parezca. Y ese es el problema, que nos guiamos formando parte del cuerpo movido por nuestras impresiones humanas, sin ser guiados por la palabra. Los más débiles ante nuestros ojos carnales, ante nuestra mente necia, nos lleva a tener autosuficiencia por nosotros mismos. El cuarto peligro es el menosprecio. El menosprecio.
Cuando creemos que somos autosuficientes, lo que estamos mostrando es menosprecio a otros. Menosprecio a otros. Y la palabra menosprecio no aparece en este texto literalmente, sino que cuando encontramos indecoroso, es aquello que no apreciamos tanto, que no se valora tanto. Por eso ahí en el versículo 23, aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros nos parecen decorosos, se tratan con más decoro. El Señor ha puesto a cada uno en su iglesia y también ha dado a cada uno de ellos el decoro, la honra, la dignidad de formar parte de su cuerpo. No somos nosotros ninguno los que tenemos el derecho o la capacidad de valorar a unos y a otros en el cuerpo más. Y si lo hacemos, vamos a caer en este peligro, como Pablo está diciendo. Si queremos valorar a cada uno más que otro, el camino va a ser el contrario al que nosotros pensaríamos. Y es que los que nosotros consideramos menos decorosos son aquellos que Dios ha dado más decoro, más honra. Aquellos que cuidamos más. Ese es el trato que Dios hace. Ese es el trato que nosotros debemos hacer. Los que no tenían ese decoro, el Señor les ha dado el decoro. En ocasiones podemos sentir el menosprecio por nuestra escala social, por nuestra economía, por nuestros estudios, por lo que sea. Y trasladamos esas valoraciones mundanas a la iglesia. Y ahora nos valoramos de ese mismo modo. Pero el Señor Jesús no fue ahí a los ricos. Fue a todos sin distinción a predicar el Evangelio. Y nos llama a buscar ese mismo decoro, esa elegancia en la figura que el Señor nos ha dado a cada uno, y no según los estereotipos sociales, ni según la valoración del mundo. Ahora tenemos aquí el peligro de la envidia, del orgullo, de la autosuficiencia y el desprecio. Pero quiero que observes algo, y es que está el pecado de la murmuración aquí. Porque esto no son solamente conversaciones que el pie se dice a sí mismo. El pie no solamente se dice a sí mismo que como no soy mano, no soy del cuerpo. Y no es la oreja quien se dice a sí mismo, no soy ojo, no soy del cuerpo. Sino que eso se ha trasladado al resto de la iglesia. Estas conversaciones en ocasiones las tenemos entre nosotros. No las decimos públicamente, pero las hacemos uno a uno. Ese es el peligro. Que no se hace público, pero se hace o en las casas, o por teléfono, o un comentario. Mira, es que este se cree malo. O es que esto... Y empezamos a no solamente tener una mala actitud divisiva contra el cuerpo en nuestro corazón, sino que lo divulgamos. Lo divulgamos. Y hermano, esa queja, esa calumnia, no es otra cosa que hacer el trabajo del diablo. Tito capítulo 2, versículo 3, Pablo le dice a Tito, en el versículo 1, que predique la sana doctrina. Y ahora le muestra cómo debe ser esto aplicado en diferentes personas. Hombres de avanzada edad, mujeres de avanzada edad en la iglesia, mujeres jóvenes, hombres jóvenes, siervos. Allí encontramos esa palabra calumnia. Las mujeres mayores no deben ser calumniadoras. ¿Sabes qué palabra está en el original? Ahí. Diábolas. Pero no es que las mujeres son diábolas. Cualquiera de nosotros podemos ser un diablo, entre comillas.
hacer la labor que caracteriza a Satanás. Satanás se le conoce sobre todo porque es el calumniador, el que murmura, el que miente sobre otros, el que acusa. Ninguno de nosotros tenemos derecho a murmurar, a dividir el cuerpo por nuestro pecado de orgullo, autosuficiencia, envidia o desprecio. Si es así, es momento de examinar nuestra vida y pedir perdón al Señor. Y en ocasiones también acercarte al hermano y decir, perdona porque he murmurado contigo. Los dos hemos murmurado contra este cuerpo, que es el cuerpo de Cristo. Es el momento de tomar la decisión delante del Señor, en temor del Señor. No voy a participar de la murmuración. Señor, ayúdame. No voy a dar oído a aquellos que están pecando contra la unidad del cuerpo. Es más, si sabes que hay murmuración, te aconsejo que vayas a los pastores de la iglesia y pongan en información, porque esa es lo que divide la iglesia en lo secreto. A veces los pastores sabemos que la murmuración está en la iglesia, ¿verdad, David? A veces sucede cuando ya estuvo tiempo sucediendo. Y no debería suceder así. Cada uno de nosotros somos responsables ni de murmurar ni de dar lugar a la murmuración. ¿Por qué Dios ordenó el cuerpo así? ¿Qué criterio tuvo Él para ordenarlo de esta manera? ¿Qué deseaba el Señor? Que honráramos su voluntad al cumplir con los dones que Él nos ha dado, aceptando esto. Versículo 24. Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, es decir, según nuestro criterio carnal. Es decir, es el Señor quien está dando honra a cada uno en el cuerpo. Es un privilegio servir al Señor y no necesita los aplausos de nadie, sino saber que esto es una honra que el Señor te da. El Señor te está dando el privilegio, la bendición y la honra de servirle en el cuerpo. Versículo 24 dice, porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, ¿cómo? Dando más abundante honor al que le faltaba. ¿No te honran? ¿No te honran humanamente, públicamente? No busques esa honra. Dale gracias a Dios por la honra que Él ya te ha dado, que no teníamos en Cristo. Te ha colocado ahí, te ha capacitado ahí para hacer lo que nadie ve, y esa es una labor honrosa. Gózate de eso. Gózate en que no se sepa lo que estás haciendo. No recibas gloria de lo que estás haciendo. Y que aunque se sepa lo que estás haciendo, toda tu preocupación es que la gloria solamente sea para Dios. Amén. Solamente para Él. ¿Para qué? ¿Para qué propósito tiene Dios? Versículo 25. Para que no haya desavenencia en el cuerpo. La palabra ahí, desavenencia, debe ser también traducida como división en el cuerpo. ¿Qué es lo peor que le puede pasar a un cuerpo? Dos cosas. Que un miembro sea separado del cuerpo, ¿verdad? O que un miembro no haga la función por la cual fue diseñado, aún estando todavía en el cuerpo. Y eso es división en el cuerpo. Ya sea que no estás cumpliendo tu ministerio, ya sea que estás deseando salir del cuerpo por razones pecaminosas, estás dividiendo el cuerpo. Y todo esto el Señor lo ha hecho, dando honra a cada uno, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que, ¿qué es lo que debe haber en el cuerpo?
sino que todos los miembros se preocupen los unos por los otros. El punto es el siguiente. Cuanto más te preocupas por ti, menos te preocupas por los demás. Cuanto más te preocupas por la gloria de Dios, más te preocupas por el resto de los miembros. Cuanto más valora la honra que Dios te ha dado poniéndote en el cuerpo, más entonces te preocupas por el resto del cuerpo. Porque los dones que Dios nos ha dado no son para nosotros, sino para la edificación del cuerpo. Esa palabra, todos se preocupen, se puede traducir como todos estén ansiosos. Todos estén ansiosos. Tengan una preocupación extrema por los demás. A veces tenemos mucha ansiedad en nuestra vida porque estamos preocupados por nuestros intereses. Y deberíamos tener una ansiedad diferente, y es, ¿qué necesita mi hermano? ¿Cómo puedo servir a mi hermano? ¿Cómo puedo servir a la iglesia con el don que tú me has dado, Señor? Esa es mi ansiedad. Querer cumplir el propósito con el cual tú me has salvado. Estoy ansioso de bendecir a mis hermanos. Así el Señor quiera que nosotros le sirvamos y cumplamos el propósito por el cual Dios nos ha salvado y nos ha puesto en el cuerpo como Él quiere, abandonando todo peligro de orgullo, de autosuficiencia, de menosprecio y de envidia. Y que todo sea para la gloria de Dios, siguiendo el ejemplo de Cristo. La unidad Dios la ha creado, nosotros somos llamados a preservar. Preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz que Dios ya ha hecho con nosotros en Cristo. Y sigamos el ejemplo de Cristo, como dice Filipenses 2:4. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, por tanto, ¿cómo hay consolación en Cristo? O ya que hay consuelo de amor, ya que hay comunión del Espíritu, ya que hay afecto entrañable y misericordia, completad mi gozo, decía Pablo. Estando en la cárcel, Pablo estaba gozoso, pero quería estar más gozoso. Completar mi gozo. ¿Y cómo podemos completar el gozo uno de otros que quieren honrar al Señor? Es sintiendo lo mismo. Sintiendo lo mismo. Estamos en el cuerpo por la obra del Espíritu. Sentimos que no merecemos estar aquí. Sentimos lo mismo, que no hay nada que podamos hacer al Señor que no se nos haya dado por Él. Sentimos lo mismo, deseamos servir a otros, glorificar a Dios por encima de todo, teniendo el mismo amor en Cristo, siendo unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. Así el cuerpo de Cristo se caracteriza cuando está cuidando los unos de los otros por medio de cumplir lo que Dios nos ha dado que hagamos en el cuerpo. Y tengamos ansiedad por glorificar a Dios, cubriendo la necesidad, de tal manera que termina diciendo el versículo 26, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Observa que ahí está hablando si uno, todos. Si uno, todos los demás. No está diciendo si un miembro se duele, algunos de ellos se duelen con él. Todo el cuerpo debe dolerse por lo que estemos sufriendo cada uno. En lugar de juzgarnos, debemos cuidarnos. Debemos orar juntos y llorar juntos. Y dolernos juntos. Y si un miembro recibe honra,
demás miembros deben gozarse con él. Gozarse con él. ¿Por qué? Porque el miembro recibe una honra que glorifica a Cristo. Y todos los demás tienen el mismo propósito y es glorificar a Cristo. Amén. Nada que hagamos, ninguno de nosotros, ni el predicador, ni en la alabanza, ni cualquier miembro de la iglesia, nada que hagamos es por nuestra capacidad o habilidad, sino por la gracia que Dios ha tenido con nosotros. No merecemos nada más que reconocer que Dios es digno de toda gloria. No merecemos nada. Y Él nos lo ha dado todo en Cristo. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra. Perdona nuestros pecados. Señor, si tú nos has hecho pie, nos has puesto en el cuerpo para hacer lo que tú quieres que hagamos, Señor, que dejemos de luchar por satisfacer nuestras necesidades pecaminosas. Señor, limpia nuestros corazones de murmuración, de orgullo, de envidia, de autosuficiencia, de desprecio. Señor, y trae a nuestra mente, nuestro corazón por tu Espíritu la conciencia, Señor, de que hemos recibido gracia incomparable, siendo unidos a Cristo, sin merecerlo, y pudiendo tener el privilegio de servirnos unos a otros para tu gloria. Trae más amor en nuestro corazón por ti, y esto se manifestará por nuestros hermanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.